El sol de la tarde se colaba por las ventanas salpicadas de sal de mi casa, estilo victoriano en Puerto Escondido, pintando la mesa del comedor con un brillo dorado suave. Esa mañana había pulido la plata hasta que relucía, y el parpadeo tenue de 2 velas de marfil bailaba en el reflejo de las cucharas. El aroma del té de manzanilla y un leve toque de limón del pastel que había horneado llenaban el aire, mezclándose con el susurro salado del Pacífico que se colaba por la ventana. Puse un lugar para mí en la mesa, aunque por costumbre alineé las otras sillas con cuidado, como si los fantasmas de cenas pasadas pudieran aparecer de repente. En el centro de la mesa estaba el pastel, pequeño y redondo, con glaseado blanco y un borde sencillo de violetas azucaradas que yo misma había cultivado en el jardín. A su lado, coloqué un marco de plata con mi foto favorita de Esteban, mi difunto esposo, tomada en nuestro 42º aniversario. Sus ojos, aún llenos de picardía incluso a sus 70, parecían observarme como diciendo: «No estás sola». Isadora, no de verdad. Me alisé el vestido azul marino, con un broche discreto en el cuello, y me senté en la silla de respaldo alto que heredé de mi madre. Revisé mi celular. Sin llamadas, sin mensajes, ni siquiera un texto de cortesía. Me dije que tal vez estaban en camino, ocupados con el trabajo, o planeando sorprenderme más tarde. Las excusas sonaban frágiles, como ramas secas quebrándose bajo mis pies. El viento del mar hizo temblar las ventanas, y por un instante imaginé que la casa estaba viva. Suspirando con empatía, volví a tomar el celular, aunque odiaba cómo ese aparato me hacía sentir como adolescente esperando a un galán que nunca llega. En lugar de una llamada, una notificación parpadeó en la pantalla. Era de Camila. No un mensaje, ni siquiera un saludo de cumpleaños. Una publicación en redes sociales. Toqué la pantalla y se llenó de copas de champán, el cristal capturando la luz de un restaurante lujoso. La risa de Camila estaba congelada en un brindis, su cabello rubio perfectamente recogido en un moño elegante. El pie de foto decía: «La familia primero». No podría pedir una mejor suegra. Salud por el amor y la vida. De fondo, vi algo que me cortó el aliento, el destello familiar del collar de amatista de mi madre. Mi collar, el que había visto por última vez en su caja de terciopelo en mi cómoda, el que Esteban me regaló en mi 50º cumpleaños. Camila lo llevaba como si siempre hubiera sido suyo. Mi mano tembló al dejar el celular. El tenedor de plata junto a mi plato chocó contra la porcelana. Afuera, el viento arreció, haciendo crujir la vieja casa, como si hasta las paredes sintieran el peso que me apretaba el pecho. Miré alrededor. Las cortinas pesadas, el suelo de madera pulida, los estantes llenos de libros que alguna vez le leí a mi hija. Era como si la casa misma contuviera el aliento, esperando que me quebrara bajo la revelación. No lo hice. No podía. En cambio, tomé el cuchillo para el pastel, encendí la vela solitaria y susurré al cuarto vacío: «Feliz cumpleaños, Isadora». Mi voz sonó extraña, ajena, como si perteneciera a otra mujer, una que había aprendido que la celebración podía existir en el silencio. Soplé la vela y corté una rebanada perfecta. Colocándola en mi plato sin probarla, el dulzor se pegó a mi lengua, como un recuerdo que no quería. Miré la foto de Esteban otra vez y pensé en todos los años que pasamos construyendo este hogar, esta vida. Mi hija había elegido su brindis, su collar y su compañía. El viento volvió a golpear las ventanas, y un leve crujido en el porche me hizo mirar hacia la puerta, como si la casa misma quisiera decirme que el silencio de esa noche no duraría para siempre. A la mañana siguiente, el cielo era un lienzo gris pálido sobre el océano, y el aire olía a sal húmeda y tierra.
Me puse un suéter y decidí caminar hasta la florería del pueblo. Flor de Mar. En el corazón de Puerto Escondido. Era un pequeño ritual mío comprar una flor después de mi cumpleaños cada año. Un guiño silencioso a mí misma, de que la vida sigue, aunque la celebración sea solo mía. La campana sobre la puerta tintineó al entrar. El calor y la fragancia me envolvieron de inmediato rosas, lirios y el aroma fresco del eucalipto. Teresa, la florista, levantó la vista desde el mostrador con su sonrisa radiante de siempre. «Mira nada más», la cumpleañera dijo, apartando un rizo de su frente. 75. «¿Verdad?». Sonreí débilmente. «¿Lo recuerdas?». «Ay, querida, en este pueblo me acuerdo de todo Río». Y luego se inclinó, bajando la voz como si compartiera un secreto jugoso. «El brunch de tu hija ayer fue la comidilla. Ese restaurante nuevo en la Marina. Mi hermana dijo que estaba a reventar. Puro champán y globos dorados. Parecía boda». Mantuve mi expresión serena, aunque sentí un pinchazo bajo las costillas. Las palabras de Teresa giraron el cuchillo que ya me había clavado la noche anterior. Ella siguió, ajena al calor que subía por mi cuello. «Y ese collar precioso, esa piedra morada tan intensa, ¿cómo se llama?». «Amatista, sí», dije suavemente, con la garganta apretada. Teresa sonrió. «Brillaba como realeza. Tu hija sí que sabe cómo destacar», asentí con una leve inclinación. Elegí un lirio blanco y le di unos pesos a Teresa. Sentí su mirada mientras salía, la campana tintineando alegremente detrás de mí, como burlándose del vacío en mi pecho. El camino de regreso fue silencioso, salvo por el grito lejano de las gaviotas y el suave siseo de la marea contra las rocas. Mis zapatos crujieron sobre el sendero de grava hacia mi porche. Me detuve en los escalones, notando algo nuevo, un rasguño leve en la pintura azul oscura de la puerta. Junto a la manija de latón, era largo y superficial, como si alguien hubiera arrastrado una llave o un anillo por accidente. O tal vez no. Dejé el lirio en el alféizar y pasé los dedos por la marca. Era reciente. El tipo de detalle que no notarías a menos que miraras con atención, a menos que vivieras sola y no tuvieras nada que te distrajera de los pequeños cambios. Una inquietud extraña me recorrió. El viento traía el sonido del mar y el crujido del porche, pero nada más se movía. Tomé el lirio, lo llevé adentro y lo puse en un jarrón de vidrio delgado en la mesa del comedor. Junto al pastel intacto de la noche anterior, la casa estaba en calma, pero el rasguño en la puerta tiraba de mis pensamientos. Alguien había estado aquí mientras yo no estaba, tal vez incluso antes. Mientras estaba en el silencioso vestíbulo, un escalofrío me recorrió, y no podía quitarme la sensación de que la casa contenía el aliento, esperando que notara lo que habían dejado atrás. A la mañana siguiente, el viento del océano golpeaba mis ventanas como una mano inquieta, y las nubes bajas se aferraban al horizonte, como si el mundo tuviera algo que ocultar. Salí al porche con la intención de barrer las hojas húmedas que se habían acumulado en la noche. Las tablas crujieron bajo mis pantuflas, familiares y leales, pero sentí un cosquilleo en la espalda, el eco de ese leve rasguño del día anterior. Entonces lo vi, un sobre, pálido y contrastante contra el azul de mi puerta. Sostenido por una sola tira de cinta, los bordes ondeaban con el viento, susurrando contra la madera. Mi nombre no estaba escrito, pero no hacía falta. Lo supe, con esa certeza que llega cuando el estómago se te cae antes de que la mente lo procese. ¿Qué era para mí? Despegué la cinta y sostuve el sobre en mis manos. Era delgado, demasiado ligero para algo bueno, y olía levemente a colonia, el aroma de mi yerno. Agudo y químico. El tipo de fragancia que se anuncia antes de que él entre a una habitación. Adentro.
encontré una fotografía brillante de mi propia casa, tomada desde la calle. La imagen capturaba las tejas grises desvaídas, el pequeño jardín con mis arbustos de lavanda, inclinados por el viento, y el porche, donde ahora estaba parada, pero en la esquina inferior, en una fuente digital audaz, estaban las palabras «propiedad en potencial venta». Se me secó la boca. Detrás de la foto había una hoja de papel, garabateada con la letra apresurada y afilada de mi yerno Camila. Dijo que esto resolvería todo. Hablaremos pronto. Miré la nota hasta que las letras se desdibujaron. Por un momento, pensé en soltarla, dejar que el viento la llevara al mar revuelto bajo el acantilado. Pero mis dedos se apretaron en su lugar. Leí las palabras otra vez. Deteniéndome en esa frase, resolvería todo. ¿Resolver qué? Sus deudas. La vergüenza de tener una madre que vive sola en una casa que codician pero nunca visitan. El dolor de la traición en redes sociales del día anterior se endureció en algo más frío, más afilado. No se trataba solo de que brindaran por otra persona en mi cumpleaños. No era solo que mi collar hubiera sido tomado sin decir palabra. Esto era diferente. Era una línea cruzada con intención. Entré a la casa y cerré la puerta. Apoyando mi espalda contra ella, mi reflejo en el espejo del pasillo captó mi atención. Cabello plateado recogido en un moño. Suéter abotonado sobre mi blusa sencilla. La imagen de una anciana suave y olvidable. Me golpeó lo fácil que debió ser para ellos convencerse de que me rendiría en silencio, que me borrarían sin resistencia. Llevé el sobre a la mesa del comedor y lo puse junto al jarrón con el lirio blanco de ayer. La flor se había abierto durante la noche, sus pétalos suaves y luminosos, ajenos a la tormenta silenciosa que se formaba a su alrededor. Me hundí en la silla donde había pasado mi cumpleaños solitario y apoyé las manos en la mesa, estabilizando mi respiración. La primera ola de determinación fría se deslizó por mí como hielo en las venas. Querían vender mi casa. Querían decidir los términos de mi vida como si ya no estuviera aquí. Me levanté. Caminé hacia la ventana y miré el océano, donde el agua pasaba de gris acero a azul profundo, mientras las nubes se dispersaban. Una gaviota giraba en la distancia, su grito agudo contra el viento. El sonido atravesó mis pensamientos, claro y dominante. Si ya estaban planeando mi desaparición, necesitaba ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Caminé lentamente por el pasillo, las tablas del suelo crujiendo en protesta familiar bajo mis pantuflas. Cada paso resonaba distinto ahora, como si la casa misma estuviera hueca en algunos lugares, susurrándome que recordaba días mejores. Deslicé las yemas de los dedos por el papel tapiz, desvaído por décadas de sol, sintiendo los bultos y rugosidades donde Esteban lo había alisado él mismo, tarareando alguna canción de jazz que yo no soportaba pero siempre le dejaba tocar. Me detuve junto a la ventana al final del pasillo. El pestillo estaba firme ahora, pero podía ver la leve cicatriz en la madera del año en que se soltó durante una tormenta invernal. Esteban había estado ahí bajo la lluvia helada, herramientas en mano, negándose a dejar que el frío lo venciera. Yo sostenía la linterna mientras él apretaba los tornillos con dedos entumecidos, y cuando por fin logró fijar el pestillo, me guiñó un ojo como si arreglar esa pequeña cosa fuera un acto heroico. Los recuerdos me envolvieron, cálidos y densos, y luego se volvieron pesados rápidamente. Pasé al comedor, donde aún flotaba el leve olor a cera de las velas de ayer. Casi podía escuchar el eco de cumpleaños antiguos, risas rebotando en estas paredes. El tintineo de copas, la voz aguda de mi hija pidiendo soplar las velas. Vi, en mi mente, a una Camila de 6 años con una corona de papel torcida, manchada de glaseado y alegría. Entré al salón y me senté en el sillón floreado que me negué a reemplazar.
el que aún guardaba la leve marca de los hombros de Esteban. Solía sentarse ahí los domingos por la tarde, leyendo el periódico mientras yo bordaba junto a la ventana. A veces levantaba la vista y me sorprendía mirándolo, y sonreía como hombre que no podía creer su suerte. Me permití sentir esa calidez por un momento antes de que se desvaneciera, dejando un filo frío atrás. La casa estaba llena de fantasmas, pero no eran aterradores. Eran compañeros leales y firmes de mi soledad. Lo que me atormentaba era el vacío donde debían estar los vivos, la ausencia de pasos en el porche, el silencio de un celular que debió sonar, la forma en que mi familia había comenzado a borrarme mucho antes de planear quedarse con el título de estas paredes. Me levanté del sillón y volví por el pasillo, mi mente más clara con cada paso. Ellos pensaban que esta casa era solo un activo, una solución a sus problemas. Para ellos, eran metros cuadrados y valor de mercado, una propiedad que podían mover como pieza de ajedrez para arreglar sus errores. Pero para mí, era una vida, era amor impregnado en cada viga, cada clavo, cada marco de foto colgando ligeramente torcido, porque Esteban insistía en que la perfección era para museos. Regresé al comedor y apoyé la mano en la mesa donde aún estaba el sobre junto al lirio blanco. Una calma se asentó sobre mí, no suave, sino pesada y sólida, como una puerta cerrándose con seguro. No me quitarían esta casa, no me borrarían con una firma o una lista de bienes raíces. Ajusté el marco de plata con la foto de Esteban y encontré sus ojos en el cristal. Parecía esperar mi decisión. No gritaría ni suplicaría. No me arrastraría por atención. Si mi familia me había enseñado algo, era que solo notaban el ruido el tiempo suficiente para ignorarlo. Si el silencio era mi arma, aprendería a golpear primero. 2 días después, decidí caminar al centro del pueblo. El aire de la mañana era fresco, cargado con el aroma mezclado de sal y pino húmedo de las colinas costeras. Me ajusté el abrigo y me dirigí al pequeño café La Ola, escondido entre la librería y la oficina de correos. Era el tipo de lugar donde cada conversación zumbaba lo bastante alto para oídos curiosos. Y hacía mucho que había aprendido que si te sentabas en silencio con una taza de té, el pueblo eventualmente te contaría lo que sabía. La campana de la puerta sonó al entrar. El calor me recibió, perfumado con granos de café tostado y canela. Algunos habituales me saludaron con un leve movimiento de cabeza. Elegí una mesa pequeña junto a la ventana, con vista a los muelles y una línea directa al mostrador donde las meseras solían quedarse charlando. Pedí un té de manzanilla y escuché. 2 mujeres estaban sentadas detrás de mí. Sus voces bajas pero urgentes. Las reconocí solo por el sonido la señora Morales y Elena Vargas, residentes de toda la vida que recolectaban chismes como gaviotas juntando conchas brillantes. «Te digo que están en problemas», murmuró la señora Morales. «Me lo dijo mi sobrino en Mazatlán. Ese negocito tecnológico de Javier está por los suelos. Deudas hasta las orejas». Elena soltó un jadeo quedito. «Pero no acababan de hacer ese brunch. Todos esos globos y champán. Parecía recepción de boda apariencias», dijo Morales, su voz suave y afilada tal a vez. «Está desesperado. Están hablando de liberar activos familiares pronto. ¿Sabes lo que eso significa?» «¿Verdad?» Sentí mi estómago apretarse. Mis manos se cerraron alrededor de la taza caliente, estabilizándome. Sabía exactamente lo que significaba. Elena dudó. «La casa de Isadora». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. «No pueden», susurró Elena tras un instante. «Esa casa ha estado en su familia desde siempre». Morales suspiró. «Pueden, si ella los deja. Y por cómo ha estado hablando Camila en la estética, creo que ya lo tiene decidido». Las palabras se deslizaron bajo mi piel, frías y cortantes. No me inmuté ni me giré. Tomé mi té lentamente.
mirando el vapor que subía como hilos pálidos. En la calle, una gaviota se posó en un farol, ladeando la cabeza como si ella también hubiera escuchado la noticia. Entonces era cierto. No se trataba solo de descuido o vanidad. La traición de mi hija tenía un precio. Estaban ahogándose en deudas, y yo era el salvavidas al que pretendían subir. Aunque eso significara hundirme en el proceso, terminé mi té. Dejé una propina en la mesa y caminé a casa con pasos medidos. El viento del océano tiraba de mi bufanda como queriendo que me apurara, que actuara antes de que la marea de la traición subiera más. De vuelta en casa, colgué mi abrigo en el perchero y me paré en el centro del pasillo, dejando que el silencio me envolviera. Camila y Javier no eran solo desconsiderados, eran animales acorralados, dispuestos a destrozar la vida que había construido para mantener su ilusión de éxito. Miré hacia el comedor, donde el sobre seguía en la mesa como un desafío silencioso. Su desesperación me había convertido en una entrada en su libro de cuentas, una solución a un problema que ellos mismos crearon. ¿Estarían realmente dispuestos a destruirme para salvar su propia imagen? Esperé hasta que la marea de la tarde subiera antes de salir de casa. El rítmico choque de las olas contra el acantilado siempre me había dado calma. Y necesitaba esa serenidad para lo que iba a hacer. Conduje al pueblo por la carretera costera serpenteante, con el océano brillando frío y plateado a mi derecha, y estacioné frente a un edificio de ladrillo con un toldo verde que decía Ramírez y Asociados. Abogados. Samuel Ramírez había sido amigo de Esteban desde la universidad. Habían pescado juntos en veranos pasados, discutido política con un tequila en la mano, y él fue quien nos guió con los papeles de la herencia tras la muerte de Esteban. Si había alguien en quien podía confiar, era él. Al entrar a su oficina, el aroma a cuero y papel viejo me envolvió como un abrigo conocido. Samuel se levantó de su escritorio, su cabello más gris que la última vez que lo vi, y me dio una sonrisa cálida pero medida. Isadora dijo, invitándome a sentar. Ha pasado mucho tiempo. Pensé que solo vendría si el mundo estuviera en llamas. Me senté en la silla frente a él. No es fuego, dije suavemente. Es escarcha, de la que se cuela y lo toma todo si no te mueves rápido. Frunció el ceño. Cuéntame. Tomé aire y lo solté todo la ausencia de Camila en mi cumpleaños. El brindis en redes sociales, el collar, el sobre con la posible venta y los susurros de deudas que había oído en el café. Samuel escuchó sin interrumpir, su expresión endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, abrí mi bolso y puse la foto y la nota de mi yerno en el escritorio. Están acechando, dije, y necesito asegurarme de que esta casa, y lo que queda de mi vida, no sea algo que puedan vender para tapar sus errores. Samuel tomó la nota, girándola en sus dedos. Isadora dijo con cuidado, si intentan presionarte, esto puede ponerse feo. Las peleas familiares por propiedades suelen serlo. ¿Estás lista para eso? Lo miré a los ojos. Enterré a mi esposo en esa tierra. He celebrado cada fiesta en ese comedor. Si tengo que elegir entre la paz y proteger lo mío, elegiré la pelea que nunca vieron venir. Asintió lentamente y acercó una carpeta. Esto es lo que sugiero: crear un fideicomiso irrevocable para la casa y tus activos clave. Así, aunque intenten manipularte, ya estará protegido. Y... dudó, buscando en mi rostro. Podrías considerar actualizar tu testamento, si quieres excluir a Camila por completo. Ahora es el momento. Un dolor agudo me atravesó el pecho, pero me obligué a sentir. Sí, está fuera. Quiero que la casa y los pocos ahorros que tengo vayan a la fundación marina que Esteban amaba y a mi nieto cuando sea mayor. No a ella. No a nadie que cambiaría mi vida por un pago de hipoteca.
Samuel comenzó a tomar notas, su pluma rascando ocasionalmente en un bloc legal. Podemos presentar el fideicomiso esta semana. Pero muévete rápido. Si intentan acorralarte para que firmes algo, oh Dios no lo quiera, llegan con papeles. Tener esto listo primero es tu mejor escudo. Salí de su oficina con una carpeta de documentos preliminares bajo el brazo. El olor a cuero y papel aún pegado a mi abrigo. Al volver al aire costero cortante, sentí el primer destello de algo que no había sentido en días. Control. Podría adelantarme a la traición de mi propia hija antes de que golpeara de nuevo. Estaba podando la lavanda en el jardín frontal cuando escuché los neumáticos crujiendo contra la grava del camino. No era el camión del correo ni un vecino. El auto era negro y reluciente, del tipo lujoso que no encajaba en nuestra calle costera desgastada. Mi estómago se tensó mientras me limpiaba las manos en el delantal de jardinería y me enderezaba. La puerta del pasajero se abrió y salió Beatriz Salazar, la suegra de Camila. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado a pesar de la brisa marina, y sus aretes de perlas captaban la luz de la mañana. Caminó hacia mí con la gracia controlada de alguien que siempre está en exhibición, siempre interpretando un papel. Isadora dijo, su voz melosa con cortesía. Espero no interrumpirte. Sonreí levemente. Para nada. Solo estaba cuidando el jardín. Ella miró alrededor de la propiedad con ojo crítico, como un comprador inspeccionando una casa antes de hacer una oferta. Su mirada se detuvo en el porche, el tejado, y luego recorrió el césped amplio que llegaba al borde del acantilado, donde el océano suspiraba contra las rocas abajo. «Es un lugar tan hermoso», dijo al fin. «Verdaderamente un tesoro. Aunque, cielos, debe ser mucho para ti manejarlo solas o a tu edad». Ahí estaba el primer movimiento. Apoyé la mano en el poste de madera de la cerca y ladeé la cabeza como si no se hubiera notado el tono punzante. «Me mantiene ocupada», dije. «Me gusta así». Ella soltó una risita compasiva. «Ocupada es bueno». «Claro, pero a veces simplificar puede ser liberador». Camila decía el otro día cuánto le preocupa que estés aquí. Con todo este mantenimiento y esas escaleras, mantuve mi expresión suave, aunque sentí una chispa fría en el pecho. ¿Le preocupa? «¿Verdad? Por supuesto», dijo Beatriz, colocando una mano perfectamente cuidada sobre su corazón. «Ella y Javier quisieran ayudarte a hacer la transición. Tal vez encontrar un lugarcito acogedor en el pueblo, más cerca del mercado y del médico. Ya sabes, donde no tengas que preocuparte por tejados, jardines o... Bueno, nada de esto». Hizo un gesto amplio hacia mi hogar, como si fuera una carga por la que me compadecía. Murmuré, fingiendo considerarlo. «Un lugarcito en el pueblo». Ella se animó, confundiendo mi silencio con docilidad. «Exacto. Y si alguna vez decides reducir, bueno, Javier tiene contactos excelentes en bienes raíces. Podrían hacer todo fácil y sin complicaciones para ti. Sin estrés, sin molestias». Asentí lentamente, dejando que un toque de cansancio se filtrara en mi postura. «Es muy considerado de su parte. Lo tendré en mente». La sonrisa de Beatriz se ensanchó un poco. Satisfecha, me dio una palmadita en el brazo. Su perfume demasiado dulce en el aire salado. Sabía que sería sensata. Todos queremos lo mejor para la familia. Después de todo, la acompañé de vuelta a su auto, asintiendo cortésmente mientras parloteaba sobre el brunch del fin de semana pasado. Como Camila estaba radiante de orgullo. Y sus planes de viaje próximos. Cada palabra era otra pieza de un rompecabezas que ella no sabía que yo estaba armando. Un rompecabezas que mostraba hasta dónde estaban dispuestos a llegar para sacarme de mi propia vida. Cuando el auto finalmente se alejó por la calle, me quedé un rato en el porche. El viento del océano tirando de mis mangas. Imaginé sus conversaciones a puertas cerradas.
la certeza de que me doblegaría en silencio. Firmaría lo que me pusieran enfrente y me desvanecería como una sombra. Si pensaban que era débil, qué dulce sería demostrarles lo contrario. 2 días después de la visita de Beatriz, conduje al pueblo con una carpeta bien guardada en mi bolso y una determinación tan sólida como los acantilados de nuestra costa. El sol era brillante y frío sobre el puerto, reflejándose en los capós de los autos estacionados, mientras llegaba el lote del banco Costa Azul. Las puertas de vidrio me devolvieron mi imagen cabello plateado en su moño habitual. Suéter abotonado. Una mujer pequeña y solitaria. Casi sonreí al pensar lo invisible que debía parecer para quienes creen que el poder solo viene con ruido. Adentro, el aire olía a tinta y cera para pisos. Me acerqué al mostrador y un joven banquero con cabello oscuro y pulcro me saludó con la cortesía alegre de alguien, aún lo bastante nuevo como para preocuparse. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» «Necesito acceso a mi caja de seguridad», dije, «y quisiera revisar algunas transferencias de activos con el gerente de la sucursal». Sus cejas se alzaron ligeramente, pero asintió y me llevó a una oficina privada tras confirmar mi identidad. La pequeña sala olía a papel y polvo, y las luces fluorescentes zumbaban arriba. Trajo la caja metálica a la mesa y la abrí con la pequeña llave de latón que había guardado en mi cómoda durante años. Dentro estaban los hilos tangibles de mi vida, la escritura de la casa, algunos bonos y certificados de ahorro pequeños, y las joyas que Esteban me había regalado en décadas de cumpleaños y aniversarios. Mis dedos se detuvieron en el collar de amatista, el mismo que había desaparecido hasta que lo vi en el cuello de mi hija en redes sociales. Lo devolví a la caja con cuidado, dejando que el metal frío presionara mis yemas una última vez. «Quiero que estos activos se trasladen al fideicomiso que he creado con mi abogado», le dije al banquero, deslizando los documentos preparados por Samuel sobre la mesa. «También la escritura de la casa. Irrevocable». Miró los papeles, su pluma congelada en el aire. «Señora», dijo, dudando, «¿su hija está al tanto de estas transferencias?» Lo miré con una calma que hasta a mí me sorprendió. «No necesita saberlo todo, querido». Mi voz fue suave, casi afectuosa, pero lo bastante firme para cortar cualquier pregunta más. Asintió rápidamente y comenzó el proceso, copiando documentos, sellando formularios y deslizando papeles para que los firmara. Firmé cada uno con manos firmes. Se sentía como coser unas armaduras a mi alrededor, pieza por pieza, con cada inicial y firma una costura que nadie podría desgarrar. Cuando terminamos, apiló los papeles ordenadamente y me los entregó. «Todo está asegurado bajo el fideicomiso. Solo usted y el fideicomisario tienen autoridad. Ni siquiera la familia inmediata puede anular esto sin una orden judicial». Le agradecí y me levanté, sintiendo un leve estremecimiento bajo la calma que llevaba como segunda piel. Imaginé la cara de Camila si alguna vez intentara agitar un documento frente a mí, segura de que tenía la llave de mi vida, solo para descubrir que el candado ya había sido cambiado. Al salir, el sol estaba más bajo, enviando rayos dorados sobre el agua. Conduje a casa con la carpeta en el asiento del copiloto. El suave roce del papel cada vez que el auto tomaba una curva, un recordatorio silencioso del cambio que acababa de hacer. Si creían que estaba indefensa, ¿cómo reaccionarían al ver la verdad cuando los papeles del fideicomiso fueron presentados y mis activos asegurados? Una calma extraña se asentó sobre mí, del tipo que llega después de que pasa una tormenta y deja solo aire claro y cortante. Pasé la tarde en mi escritorio de roble, pluma en mano, escribiendo 3 notas breves en mi papelería color crema. «Cena en mi casa. Celebremos juntos como familia. Viernes a las 6. Las firmé simplemente,
Isadora. Sin amargura, sin acusaciones, sin un atisbo del acero bajo el papel. Quería que vinieran por voluntad propia, creyendo que la anciana se había rendido, que su negligencia y maquinaciones habían sido perdonadas. Deslicé las notas en sobres, las dirigí con mi cursiva cuidadosa y caminé hasta el buzón al final del camino para dejarlas. El acto se sintió ceremonial, como colocar piezas en un tablero de ajedrez. En los días siguientes, preparé la casa no como hogar, sino como escenario. Pule la plata hasta que brilló bajo la luz del candelabro. Planché el mantel que Esteban amaba, el que tenía pequeños bordados de vides en los bordes. Elegí cada plato con intención, poniendo la mesa como para una fiesta, pero cada acción llevaba una finalidad silenciosa. Esto no era una celebración, era el cierre de un telón. El jueves por la noche, Camila me envió un emoji de corazón y un simple «Ya quiero que sea viernes». «Mamá», miré la pantalla, imaginándola mostrando el mensaje a su esposo con una sonrisa engreída, segura de haberme ablandado. Tal vez hasta le contaron a Beatriz que la anciana no había entrado en razón. Para la tarde del viernes, el comedor estaba listo. 6 sillas rodeaban la mesa. Aunque sabía que solo 3 se llenarían además de la mía, el marco de plata con la foto de Esteban estaba al final, su mirada firme presidiendo lo que estaba por hacer. Coloqué un ramo de lirios blancos y lavanda de mi jardín en el centro, su aroma dulce y ligeramente agudo, como un susurro de verdad bajo la cortesía. En la cocina, asé un pollo y preparé papas con romero, el tipo de comida que esperaban de mí, reconfortante y familiar. Me movía con una eficiencia silenciosa. Cada movimiento deliberado, cada cucharada y corte, otro paso hacia el momento inevitable. Cuando volví al comedor, la luz de las velas parpadeaba sobre la madera pulida, y la habitación parecía suspendida en el tiempo. Afuera, el viento del océano zumbaba suavemente contra las ventanas. Me quedé allí un momento, dejando que el peso de la casa se asentara en mis huesos. Pensé en la niña que una vez sopló velas en esta sala, con mejillas sonrojadas de emoción, dedos pegajosos aferrándose a los míos. Pensé en todos los momentos que había excusado, las ofensas que había barrido como migajas de esta misma mesa, creyendo que el amor regresaría si esperaba con suficiente paciencia. Ahora entendía que esperar solo me había hecho más fácil de olvidar. El reloj del pasillo dio las 5 y encendí la última vela, su llama danzando contra la plata. Mis manos estaban firmes mientras colocaba el último tenedor y alisaba las servilletas una vez más. Vendrían por mi puerta esperando un banquete, y se lo daría. Pero con él, un ajuste de cuentas que nunca verían venir. Los primeros faros aparecieron en mi camino justo cuando el sol comenzaba a hundirse, convirtiendo el océano más allá del acantilado en una banda de cobre fundido. Me paré en la puerta, manos cruzadas, mientras el SUV negro se detenía. Las puertas se abrieron una por una, y salieron mi hija, su esposo y Beatriz, todos vestidos como para una noche en el pueblo, en lugar de una cena en un hogar que casi intentaron borrar. Mamá llamó Camila. Su voz brillante, casi musical, subió los escalones con una bolsa de regalo balanceándose en su mano, del tipo que compras de camino a una fiesta para parecer considerado. Me dio un beso ligero en la mejilla, su perfume empalagoso en el aire fresco del mar. La casa se ve increíble. No puedo creer lo bien que la mantienes. Sonreí suavemente y me hice a un lado para dejarlos pasar. Javier la siguió, su chaqueta azul oliendo levemente a colonia cara y a los asientos de cuero del auto. Echó un vistazo alrededor, no con admiración, sino con evaluación. Beatriz venía tacitas atrás, ya sonriendo como si fuera dueña de la sala. El comedor los recibió con la cálida luz de las velas. Camila aplaudió suavemente.
Oh, la cubertería. Es simplemente hermosa. Siempre amé este juego. Tomó una cuchara pulida, girándola bajo la luz. Noté la sutil posesividad en su voz, como si admirara una reliquia que algún día sería suya. Ha resistido bien, dije, alisando el borde de mi servilleta mientras tomaba mi lugar a la cabecera de la mesa. Javier jaló su silla con un chirrido y miró hacia la ventana. «¿Sabes?», dijo con una risa casual. «Este lugar tiene buena estructura, encanto clásico. Con unas actualizaciones, el valor de mercado se dispararía. Cocinas como esta. La gente ahora ama los conceptos abiertos». Le serví un vaso de vino sin levantar la vista. «Qué interesante», murmuré. Tomó el vaso y se recostó, bebiendo, sus hombros relajados. Camila me sonrió como si el mundo siempre hubiera sido tan suave y cordial. «Estamos tan contentos de tener una cena familiar otra vez», dijo. «Se siente como una eternidad». Asentí y serví el pollo y las papas. Cada plato preparado con el cuidado de una anfitriona que había perfeccionado la generosidad silenciosa toda su vida. La conversación giró alrededor de la mesa, llena de risas corteses y charlas ensayadas. Beatriz alabó los lirios del centro de mesa. Javier contó una historia sobre un inversionista nuevo y emocionante que estaba cortejando. Camila se inclinaba de vez en cuando para apretar mi mano en una pequeña actuación de cariño. Jugué mi papel. Sonreí. Escuché. Llené sus vasos cuando se vaciaban, moviéndome con el ritmo practicado de una mujer que había pasado décadas alimentando a quienes amaba, sin pedir mucho a cambio. Por dentro, contaba cada momento, dejándolo estirarse y enrollarse en el silencio que guardaba para después. Cuando los platos estuvieron limpios y el último pedazo de pastel desapareció, Javier se recostó en su silla, mejillas sonrosadas por el vino. Golpeó la mesa ligeramente. «¿Sabes, Isadora? Esta casa es algo especial. Una propiedad como esta podría cambiar muchas cosas para la familia. Digo, para todos». Lo miré a los ojos por primera vez en toda la noche y dejé que una pequeña sonrisa serena curvara mis labios. La sala cayó en una pausa, la luz de las velas parpadeando contra la plata pulida, y pude sentir el peso de mi propio silencio, presionando el aire mientras me levantaba de la silla y caminaba hacia el aparador donde esperaba el sobre. Crucé el comedor con pasos medidos, mi mano descansando ligeramente sobre el sobre suave, como si fuera solo otra pieza de correo del día. Mi familia me observaba, sus rostros expectantes y un poco enrojecidos por el vino, pensando tal vez que tenía una tarjeta de cumpleaños tardía o alguna carta sentimental para compartir. Puse el sobre en la mesa. Entre las velas parpadeantes y los platos de postre vacíos, antes de terminar la noche dije, mi voz calma y uniforme: «Tengo algo para todos ustedes». Camila ladeó la cabeza, una sonrisa ya formándose. «Oh, mamá, ¿qué es esto?» «Algo importante», dije, «algo en lo que he estado trabajando en silencio, mientras todos ustedes han estado ocupados». Javier alcanzó el sobre primero, pero mantuve mi mano encima hasta que todas las miradas estuvieron en mí. Lentamente, lo deslicé por la mesa y dejé que lo abriera. Los papeles se derramaron: el fideicomiso irrevocable notariado, el testamento actualizado, la confirmación de mi donación a la Fundación Marina que Esteban tanto amaba. Hojeó la primera página, su ceño frunciéndose. Luego pasó a la siguiente, sus movimientos cada vez más bruscos. ¿Qué es esto?», tartamudeó. «Es un registro», dije suavemente, «de a dónde irá mi vida y mi hogar, de quienes ya no tendrán la oportunidad de decidir por mí». Camila se inclinó sobre su hombro, su voz rompiéndose en una risa forzada. «Mamá, no entiendo. ¿Por qué mi nombre?» Su mano tembló al pasar la página. No estoy en ninguna parte».
No lo estás, dije simplemente. Beatriz alcanzó su copa de vino, pero su mano rozó el tenedor, haciéndolo chocar contra el plato. Se congeló, sus aretes de perlas captando la luz de las velas mientras me miraba con ojos desorbitados. El rostro de Javier se volvió rojo intenso. Esto no puede ser legal. No puedes simplemente hacer esto sin hablar con nosotros. Junté las manos en mi regazo, dejando que el momento se estirara. No solo es legal, es definitivo. La casa está en un fideicomiso irrevocable. Mis ahorros y bonos están transferidos, y el testamento asegura que ni un solo artículo pase por sus manos cuando me haya ido. La voz de Camila se alzó, un temblor de desesperación rompiendo su encanto practicado. «Mamá, somos tu familia. ¿Cómo pudiste excluirme así?» Levanté mi copa de vino, el rojo profundo brillando bajo la luz suave, y la miré directamente. «Brindaste por tu suegra ayer», dije, mi voz firme y casi gentil. «Esta noche brindo por mi libertad». Las palabras cayeron como una piedra en agua quieta, las ondas alcanzando cada rincón de la sala. La boca de Javier se abrió y cerró, farfullando protestas a medio formar. Beatriz apretó los labios, el color subiendo a sus mejillas. La mano de Camila tembló al bajar los papeles a la mesa, el sonido de las páginas suave pero final. Tomé un sorbo lento, el vino cálido contra mi lengua, y luego me recosté en mi silla. Durante años pensé que el silencio significaba que era invisible, continué, dejando mi voz calmada. Pero también significaba que estaba escuchando, observando, aprendiendo exactamente quiénes son ustedes cuando creen que nadie está prestando a Setiomos atención. Nadie habló. Los únicos sonidos eran el leve zumbido del viento del océano contra las ventanas y el suave tic-tac del reloj en el pasillo. Recogí los documentos de vuelta al sobre, deslizándolo a mi lado de la mesa. Todo está protegido ahora. La casa se queda conmigo. Mi vida me pertenece, y lo que venga después es mío para decidir. Sus sonrisas se habían ido, reemplazadas por la rigidez de personas que finalmente entendían que el juego había terminado y habían perdido. Me levanté de mi silla, el sobre en la mano, y el peso de mi propio poder silencioso se asentó completamente sobre la sala, mientras caminaba hacia el pasillo, donde el aire nocturno esperaba más allá de la puerta. El silencio tras mis palabras quedó suspendido en el comedor como un aliento contenido. Entonces, como si algo dentro de él se rompiera, Javier empujó su silla hacia atrás con un chirrido contra el suelo. «Esto es una locura», gritó, su rostro enrojecido y ojos afilados. «No puedes simplemente cerrarnos la puerta a todo así, después de todo lo que hemos hecho por ti». Doblé mi servilleta con cuidado preciso y la puse en la mesa. «Después de todo lo que han hecho por mí», repetí suavemente, dejando que el peso de las palabras flotara entre nosotros. Caminó hacia la ventana, sus manos abriéndose y cerrándose. «¿Acaso sabes lo que esto nos hace? A la familia. Estábamos contando con esta casa, con tu cooperación. ¿Entiendes lo que está en juego?» Me serví una taza de té. El leve tintineo de la cuchara contra la porcelana fue la única respuesta por varios segundos. Tomé un sorbo lento, saboreando el calor como si su enojo fuera solo un trueno lejano. Camila finalmente habló, su voz temblando con emoción forzada. «Mamá, ¿por qué me haces esto?» Se llevó una mano al pecho, sus ojos brillando de una manera que podría haber engañado a alguien que no la hubiera criado. «Soy tu hija. Siempre te he querido. ¿No confías en mí?» La miré con firmeza. «Confío en que hagas exactamente lo que has hecho. Me mostraste quién eres, Camila», solo que al fin decidí escuchar. Su boca tembló, y la primera lágrima de cocodrilo resbaló por su mejilla.
Estás siendo cruel. Esto no eres tú. No es así como debe ser la familia. Puse mi taza en su platillo y me recosté en la silla. Familia, dije quedamente. No es una palabra que puedas usar solo cuando quieres algo. La familia no deja a una madre sola en su 75º cumpleaños. La familia no usa sus joyas sin pedirlas. La familia no planea vender el hogar donde construyó su vida para arreglar sus errores. Javier giró desde la ventana, su voz subiendo. No entiendes la presión bajo la que estamos. ¿Crees que esta vida sale barata las inversiones? El negocio. Todo depende del momento. Y tú estás saboteando todo. Su presión, dije. Mi tono tan calmado como si habláramos del clima no es mi carga. Yo cargué la mía toda una vida. Enterré a mi esposo. Manejé este hogar sola. Cuidé los recuerdos que ustedes están tan ansiosos por borrar. No cargaré con la suya ahora. El color se drenó del rostro de Camila, dejándola más joven y afilada a la vez, como una niña acorralada en el cuerpo de una adulta. Beatriz, que había estado en silencio hasta ahora, se levantó con la espalda rígida. «Deberíamos irnos», dijo secamente, sus perlas temblando ligeramente contra su cuello. Claramente, Isadora ha tomado su decisión. Las sillas chirriaron hacia atrás. Los únicos sonidos eran el viento golpeando levemente las ventanas y la respiración irregular de Javier. Camila se secó los ojos, murmurando algo por lo bajo mientras recogían sus abrigos. Javier me lanzó una última mirada. Una mezcla de enojo e incredulidad. Salieron a la noche, sus pasos resonando en el porche, el motor del SUV rugiendo un momento después. Me quedé sentada en la mesa, mi té enfriándose a mi lado, el sobre seguro bajo mi mano como un veredicto firmado y sellado. ¿Sería su próximo movimiento una disculpa o un ataque a la mañana siguiente? El eco de la tormenta de anoche seguía no en el cielo, sino en el zumbido silencioso del pueblo. Las palabras en una comunidad costera pequeña corren más rápido que cualquier marea. Y llevaba suficiente tiempo aquí para saber cuándo los susurros se convertían en olas. Lo sentí primero en la panadería La Sirena, donde fui a comprar un bolillo tibio. La señora Torres, que rara vez levantaba la vista del mostrador, me miró a los ojos y dio un pequeño asentimiento firme. Detrás de mí, oí dos voces hablando en tono bajo, sus palabras medio tragadas por el olor a levadura y azúcar. Intentó vender la casa de su propia madre. ¿Puedes creerlo? Todo por ese negocio tecnológico fallido de Javier. Mi primo dice que el banco le volvió a decir que no la semana pasada. Pagué mi bolillo y salí al aire salado y fresco, la bolsa de papel tibia en mi mano, mi espalda más recta que en meses. Para la tarde, los susurros se habían afilado. En la oficina de correos, el señor López se inclinó sobre el mostrador y dijo: «Bien hecho, Isadora». Ya era hora de que alguien en esa familia pusiera las cosas en orden. No tuve que preguntar a qué se refería. El pueblo ya había tomado la historia y le había dado columna vertebral. Esa noche, la noticia llegó en forma del periódico costero semanal, entregado a mi buzón con un golpe cortés en la portada, bajo una foto del puerto al atardecer. Un titular decía: «Residente local, Isadora Velázquez, dona ganancias de su propiedad a Fundación Marina». El artículo explicaba cómo había asegurado mi propiedad mediante un fideicomiso y comprometido mis activos futuros a la Fundación de Conservación Marina del Pacífico, la causa que Esteban tanto amaba. Incluso usaron una foto antigua de nosotros en una limpieza de playa, su brazo alrededor de mi hombro, ambos sonriendo al viento. El artículo no mencionaba a Camila, Javier ni Beatriz, pero no hacía falta. Todos en el pueblo podían leer entre líneas. Para cuando fui al mercado por leche, sentí el cambio en el aire.
La gente me sonreía con un respeto silencioso, pero algunos miraban alrededor antes de acercarse. «Tu hija debe estar muerta de vergüenza», dijo la señora Morales en voz baja, fingiendo inspeccionar una canasta de manzanas. Ella y ese esposo suyo pensaron que podían salirse con la suya. Ahora todos saben quién es el verdadero corazón de esa familia. Solo ofrecí una sonrisa gentil, del tipo que ni confirma ni niega. El silencio. Estaba aprendiendo. Podía tener su propia agudeza. Para la noche, podía imaginar a mi hija en su cocina impecable, desplazándose por su celular mientras los mensajes se acumulaban. Siempre había prosperado en la percepción, en la imagen brillante de familia que proyectaba en branches y redes sociales. Ahora esa imagen se había roto. Y en un pueblo pequeño, las grietas se extienden rápido. Puse el periódico en mi mesa del comedor junto a la foto de Esteban y encendí una vela solitaria. La casa se sentía más ligera de alguna manera, como si hubiera exhalado tras contener el aliento durante meses de indignidades silenciosas. Aún así, mientras la llama parpadeaba y las sombras se estiraban por las paredes, un pensamiento se asentó en el fondo de mi mente. Firme y frío, ¿sería suficiente la vergüenza? ¿O intentarían un último movimiento desesperado? La casa se había aquietado bajo el peso de la noche. Afuera, el océano murmuraba contra las rocas, y el viento presionaba su mano fresca contra las ventanas. Estaba en el salón con solo una lámpara encendida, el periódico doblado cuidadosamente en la mesa auxiliar. El día había sido tranquilo, pero tranquilo de una manera cargada, como la pausa antes de que estalle una tormenta. Eran poco más de las 11 cuando llegó el golpe, 3 toques suaves, vacilantes pero deliberados. Me levanté lentamente, todos mis sentidos alerta, y me acerqué a la puerta, a través del panel de vidrio. La vi. Camila. Estaba envuelta en un abrigo beige, el cabello ligeramente desordenado, su rostro pálido y surcado por lo que parecían lágrimas. Abrí la puerta apenas una rendija. Mamá dijo, su voz temblando. «Por favor, ¿puedo pasar?» Me hice a un lado, dejándola cruzar el umbral. De inmediato me envolvió en un abrazo, un gesto que alguna vez pudo haber sido familiar, pero ahora se sentía escenificado. Su perfume se pegó a mi suéter, dulce y empalagoso. «He sido terrible», susurró, retrocediendo lo justo para buscar mi rostro. Dejé que las cosas se salieran de control. Debí estar aquí para ti, solo. Cometí errores. La guié al sofá, mi expresión suave pero indescifrable. «Siéntate, Camila, respira». Se hundió en el cojín, secándose los ojos con un pañuelo que debió traer para el efecto. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en la mesa auxiliar donde la llave de la caja fuerte descansaba en un platito junto a mis llaves de la casa. «No quiero pelear más», dijo, su voz temblando lo justo para imitar sinceridad. «Javier, está hecho un desastre. Estamos intentando arreglar todo. Pero las deudas», sus palabras se desvanecieron. Y luego me miró, el labio inferior temblando. «Si tan solo pudiéramos, tal vez tener acceso a algo de lo que está en la caja, solo temporalmente. Joyas, bonos, cualquier cosa para salir del apuro. Nos salvaría». «Mamá». La estudié en silencio, mi corazón firme. Lo había esperado. El arrepentimiento repentino, las lágrimas, el giro sutil hacia la llave de mi vida. «Ya veo», dije, y alcancé mi celular, fingiendo revisar un mensaje, pero en cambio, deslizando hacia la grabadora de voz que había abierto en cuanto escuché el golpe. Mi pulgar tocó el botón rojo, y el dispositivo quedó en el reposabrazos a mi lado, grabando cada palabra. «¿Sabes que te quiero?», insistió, inclinándose más cerca, su mano deslizándose hacia la mía. «Solo. Pensé que tal vez podríamos arreglar esto juntas.
como familia de verdad. Sus ojos volvieron a la llave. Rápidos como una sombra, dejé que el silencio se estirara hasta convertirse en un muro que no podía escalar. Luego puse mi mano sobre la suya brevemente. Mi voz uniforme. Camila. Te escucho. Pero la caja queda cerrada. El fideicomiso permanece intacto. Así es como me protejo. Y, en verdad, como los protejo de ustedes mismos. Se estremeció como si la hubiera golpeado. La máscara deslizándose lo suficiente para mostrar la frustración debajo. Un segundo después, las lágrimas volvieron, pero más suaves ahora, mezcladas con derrota. Tras unas pocas palabras más entrecortadas, se levantó, murmurando que debía irse. La acompañé a la puerta, cerrándola con llave tras ella mientras el sonido de su auto se desvanecía en la noche. Volví al sofá. Tomé mi celular y guardé la grabación. Mis manos no temblaron. Podría finalmente cortar este lazo sin arrepentimiento por la mañana. La elección se sentía clara, grabada en mí con la certeza de las líneas en mis manos. La noche había terminado con el eco del golpe de Camila y el sonido de su auto alejándose en la oscuridad. Le había dado todas las oportunidades para volver a ser hija. Y ella llegó no con amor, sino con el mismo hambre que había guiado todas sus visitas recientes. Me senté en mi escritorio, el que Esteban usaba para ordenar facturas y cartas, y abrí una hoja nueva de papelería color crema. Mi pluma dudó un momento antes de que las palabras fluyeran. Firmes y finales Camila y Javier. Ya no son bienvenidos en esta propiedad. Les deseo la vida por la que brindaron. Isadora. La simplicidad era su propia cuchilla. Sin explicaciones. Sin espacio para negociar. Deslicé la carta en un sobre y firmé el reverso. El movimiento preciso. Casi ceremonial. Luego, redacté el aviso legal con la ayuda de Samuel por teléfono. Él había anticipado este momento, en unas horas. Los papeles estaban presentados, marcando oficialmente mi hogar como propiedad privada bajo el fideicomiso y autorizando una notificación de intrusión contra Camila y Javier si regresaban sin invitación. La voz de Samuel fue calma pero firme al decir: «Has trazado la línea final. Isadora, no pueden tocarte ahora, no sin consecuencias». Colgué y me senté en el silencio del salón, escuchando el viento del océano presionar contra el vidrio. Había un vacío dentro de mí, un espacio tallado por el duelo por lo que debió ser, por la niña que alguna vez acuné para dormir, por la esperanza de que el amor solo habría sido suficiente para mantenerla cerca. Y aún así, bajo el duelo, algo más floreció, más ligero, más afilado. Liberación. El peso de sus expectativas me había aplastado durante años, moliendo la alegría en obligación. Ahora, esa presión se había levantado. La casa también lo sentía. La luz del sol se colaba por las cortinas y se acumulaba en las tablas del suelo, calentando la sala como si las paredes mismas exhalaran. Caminé por el pasillo, tocando los marcos de las puertas, la curva suave de la barandilla, el latón fresco de las manijas de la cocina, por primera vez en mucho tiempo. La casa se sentía completamente mía otra vez. Cada rincón sellado contra intrusos. Preparé una tetera de manzanilla y la llevé al comedor, donde la cubertería aún brillaba desde la cena fatídica. Pensé en el rostro de Camila cuando el sobre aterrizó en la mesa, el farfulleo de Javier, el leve choque del tenedor de Beatriz. La imagen ya no dolía. Se sentía como un cuadro colgado en una galería cerrada. Ya no parte de mi vida diaria. Tomé mi té lentamente, el vapor subiendo como una promesa silenciosa. Durante décadas, había vivido con un pie en su mundo, doblándome, suavizándome, esperando un reconocimiento que nunca llegó. Ahora, estaba completamente en mi propia vida, sin la sombra de su negligencia o codicia. El duelo era real, pero ya no era pesado.
Se había convertido en un compañero que me recordaba todo lo que había sobrevivido, todo lo que había elegido soltar. Cuando finalmente te eliges a ti misma, ¿en quién te conviertes? La mañana después de enviar la carta final a Camila, estaba en la cocina con la luz del sol derramándose por las encimeras y sentí una quietud desconocida asentarse sobre mí. Ya no era el silencio pesado y asfixiante del abandono. Era abierto, respirable. El tipo de silencio que te invita a llenarlo con algo de tu propia elección. Decidí empezar con té. No solo para mí, sino para otros. Llamé a la joven pareja que vivía 2 casas más abajo, Diego y Marina, cuyo pequeño, Emiliano, solía perseguir gaviotas por el acantilado mientras yo podaba mi lavanda. La voz de Marina se iluminó cuando los invité. Nos encantaría, dijo. Será lindo tener una visita de verdad. Emiliano no para de hablar de tu jardín toda la semana. Para la media tarde. La mesa del comedor, antes solitaria, se había transformado. La cubertería de plata estaba guardada esta vez. En su lugar había tazas desparejadas y una bandeja de panecillos con mantequilla. Marina trajo un frasco de mermelada de frutos rojos casera, y Emiliano se subió a la silla a mi lado, balanceando sus piernitas como si mi casa siempre hubiera sido un refugio seguro para él. Tomamos té mientras la brisa del océano entraba por las ventanas abiertas. Diego preguntó por la historia de la casa, y me encontré contando historias que no había dicho en voz alta en años sobre Esteban pintando las contraventanas él mismo una primavera, sobre cómo las tablas del suelo crujían al ritmo de nuestro baile en noches tranquilas. Marina escuchaba con ojos grandes, y cuando Emiliano rió por una gaviota posándose en la barandilla del porche, el sonido calentó los rincones de la sala. Me di cuenta de que, por primera vez en demasiado tiempo, la casa se sentía viva otra vez, no con obligación o tensión, sino con una compañía simple y genuina. En las semanas siguientes, dejé que esa calidez echara raíces. Mis tardes pasaron de rutinas solitarias a pequeños actos de conexión. Comencé a cuidar el jardín junto al mar con más dedicación. Y cuando los niños del vecindario paseaban por el camino, los invitaba a ayudar a regar la lavanda y cortar rosas para sus mamás. Un día, me encontré leyendo en voz alta en el porche, y unos pocos niños curiosos se sentaron en los escalones a escuchar. Para la semana siguiente, se había convertido en una reunión informal la hora de cuentos de Isadora, donde leía fragmentos de literatura a quien quisiera escuchar. La transformación fue sutil pero profunda. El comedor vacío donde una vez miré un pastel intacto, ahora llevaba el aroma de panecillos frescos, aire marino y lavanda. Había risas aquí otra vez, pero no las risas frágiles y ensayadas de quienes solo se preocupan por las apariencias. Estas eran más ligeras, más cálidas, y llenaban la sala sin raspar heridas antiguas. A veces, me sorprendía pensando en Camila, no con el dolor ardiente que una vez me atrapó, sino con un desapego distante y frío. Su mundo era ruido y actuación, un carrusel de deudas y aprobación que ella había elegido montar. El mío ya no estaba atado a él. Una tarde, mientras veía a Emiliano perseguir mariposas por el jardín y Marina servía té, sentí una alegría pequeña y constante asentarse en mi pecho. Era silenciosa, pero real. Me di cuenta de que la venganza, satisfactoria como había sido en su momento, solo era una puerta cerrándose. La paz, esta clase de paz, era la luz del sol entrando por la ventana después de que la puerta se cerrara para siempre. ¿Podría la paz saber más dulce que la venganza misma? El sol se hundía abajo, bañando el Pacífico en un resplandor bruñido que brillaba como cobre fundido. Caminé por la arena húmeda, mis huellas siguiéndome hasta que la marea las reclamaba silenciosamente. El aire era fresco,
impregnado con el aroma agudo de sal y algas, y el viento tiraba suavemente de mi suéter. Era la hora en que el mundo parecía contener el aliento, equilibrado entre el día y la noche, el pasado y el futuro. Llevaba mi pequeño diario de cuero, el que Esteban me regaló en nuestro 30º aniversario. Su cubierta se había suavizado con el tiempo, y las páginas dentro guardaban fragmentos de mi vida, recetas, flores prensadas, cartas a medio terminar para un hombre que se había ido hace años, pero nunca dejó mi corazón. Encontré una roca lisa al borde del acantilado y me senté. Dejando que el ritmo de las olas me anclara, abrí el diario y comencé a escribir. No a nadie en este mundo, sino a Esteban, mi amor. Hubiera sacudido la cabeza al ver cuánto dejé que las cosas llegaran tan lejos, cuánto tiempo esperé a que el amor regresara a mí, como una marea que nunca llegó. Hubo días en que me sentí como un fantasma en mi propia casa, inaudita e invisible. El dolor era agudo, luego sordo, y luego se convirtió en algo más frío silencio. Pensé que el silencio era rendición, pero se volvió mi refugio. ¡Mi armadura! Hice una pausa, observando las gaviotas girar contra el cielo naranja, sus gritos agudos y libres. En ese silencio, aprendí a escuchar. A ellos, a mí misma, a la casa, que me dijo a su manera que aún estaba aquí, aún fuerte. Y luego comencé a moverme, lentamente, como el océano que remodela la costa. Estrategia, no enojo, paciencia, no súplicas. Aseguré lo que importaba. Encontré mi voz en una pluma, en una firma, en la simple palabra no. El viento volteó una página y la estabilicé con mi palma. Y ahora, liberación. La casa está hoy a salvo. Mi corazón está más tranquilo. Sé ahora que la familia no es la que comparte tu sangre, sino los que valoran tu presencia mientras la tienen. Tengo risas nuevas en mi hogar, piecitos en el porche, vecinos que se quedan a tomar té, voces que suenan sinceras sin ataduras. Esta es la vida que elegí, no la que me dieron. Dejé la pluma descansar un momento, mirando el horizonte donde el sol tocaba el mar. El agua brillaba con hilos de luz, y pensé en Esteban a mi lado, su mano cálida en la mía, diciéndome que siempre fui más fuerte de lo que sabía. Escribí una última línea para él. Ahora soy libre. Esteban. Y creo, al fin, que estoy en casa. Cerré el diario. Lo apreté contra mi pecho y respiré profundamente. El viento tenía una suavidad, como una bendición. Me levanté y dejé que la marea girara alrededor de mis zapatos. Fría pero vigorizante, como si el océano mismo reconociera el viaje que había tomado dolor. Silencio, estrategia y, finalmente, liberación. Mientras regresaba al sendero que me llevaría a casa, mi corazón se sentía ligero de una manera que no había conocido en años. Alguna vez los perdonaría, o era suficiente con soltarlos. 6 meses pasaron tan suavemente como la marea, y aún así, todo había cambiado. El invierno se había colado y luego retrocedido, dejando los acantilados bordeados de flores primaverales y el aire más cálido, más suave. Mi casa, una vez llena de sombras y ecos de traición, ahora vibraba con una vida diferente, silenciosa, constante y real. Había oído fragmentos sobre Camila y Javier a través de la siempre confiable red de susurros del pueblo. Vivían en un departamento estrecho, 2 pueblos más allá, sobre una lavandería, donde el zumbido de las máquinas era su nueva música de fondo. El negocio en el que Javier se había volcado había colapsado por completo, dejando préstamos sin pagar y puentes quemados a su paso. Beatriz, su elegante madre, se había vuelto notablemente callada y distante, eligiendo vacacionar con amigas en Cancún en lugar de involucrarse en las consecuencias.
Nadie de ese mundo había venido a mi puerta desde la noche del golpe de medianoche. Mi carta y el aviso legal habían trazado una línea tan afilada que no podía cruzarse. Al principio, el espacio que creó se sentía crudo, como la ausencia repentina de un miembro. Pero con el tiempo, se convirtió en libertad. La mañana de mi 76º cumpleaños amaneció brillante y clara. Me levanté temprano, con el aroma del océano entrando por mis ventanas abiertas, y horneé un pequeño pastel de limón glaseado con azúcar y ralladura. Este año no había esperanzas, ni espera por llamadas que nunca llegarían. Mis invitaciones fueron solo para quienes se habían ganado un lugar en mi vida: Marina y Diego con el pequeño Emiliano, la señora Torres de la panadería, y 2 maestras jubiladas que se unían a mí cada jueves para tomar té y hablar de libros. Para el mediodía, el comedor estaba vivo con voces y el suave tintineo de tazas y platos. La mesa, alguna vez símbolo de ausencia y anhelo, ahora desbordaba con panecillos caseros, mermelada y flores frescas de mi jardín. Emiliano se subió a una silla y me presentó una tarjeta que él mismo había dibujado, una casa torcida en un acantilado, con un sol sonriendo sobre ella. «Esa es tu casa», dijo orgulloso. «Ahora está feliz». Reí suavemente y lo abracé. «Lo está. Pequeño, de verdad lo está». Comimos, charlamos e incluso cantamos una tímida canción de cumpleaños mientras la brisa del océano movía las cortinas. No había pretensiones aquí, ni actuación, solo calidez que no pedía nada a cambio. La simple alegría de ello se filtró en mis huesos, llenando espacios que alguna vez habían sido vaciados por la decepción. Más tarde, después de los últimos abrazos y de limpiar la mesa, llevé mi taza de té al porche y me acomodé en la silla de mimbre que Esteban siempre prefirió. El cielo se extendía amplio y azul, el océano abajo inquieto pero familiar, y el aroma de la lavanda llegaba desde el jardín. Tomé lentamente, dejando que el calor se extendiera por mí, y puse mi diario en mi regazo. Pensé en Esteban, en el largo camino que me había llevado, desde ese solitario 75º cumpleaños hasta este momento. El dolor había sido mi primer compañero, luego el silencio, luego las elecciones deliberadas que condujeron a mi propia liberación. Había aprendido, al fin, que la familia no se mide en sangre compartida o fotos, sino en quién valora realmente tu presencia mientras la tiene. Recostándome, cerré los ojos y susurré al viento. Al recuerdo de mi esposo, no me congelé, los dejé temblar a ellos. Las gaviotas gritaban arriba y el sol calentaba mi rostro. Por primera vez en muchos años, me sentí completamente en casa, en mi propia piel, en mi propia vida. La casa, el jardín, el océano y las risas que aún flotaban en el aire se sentían como un coro silencioso cantando. Una verdad había ganado, no con rabia, sino con paciencia, límites y un corazón que finalmente habían aprendido a elegirse a sí mismo. De una mesa vacía a un té animado. De la traición a la paz interior. El círculo se había cerrado, y mientras las olas chocaban contra las rocas abajo, levanté mi taza hacia el horizonte, dejando que el suave aire salado llevara los últimos restos del pasado al mar.